Solo tienes que aprender a ser más asertivo y yo puedo enseñarte. A ver lo que quieras. ¡Bob Esponja! No dejes que ese sujeto se siente en ti. Lección de asertividad 1. Dile que se quite. Hay un capítulo de Bob Esponja que me encanta y que desde que lo vi desde niño aprendí muchas cosas, pero ya de adulto es que le puede dar un significado bastante grande. El capítulo en concreto se llama Ser asertivo. Y en este capítulo Plankton de alguna manera induce a que Bob Esponja sea más asertivo, porque en el capítulo da a entender que Bob Esponja es muy permisivo en muchas cosas. Pero en el capítulo se da a entender que Bob Esponja se le dificulta decirle no a las personas y aparte no puede expresar las palabras que él realmente piensa en ese momento, simplemente por el hecho de que no quiere lastimar a las personas con sus palabras o que se lleguen a sentir mal por eso. Dicho esto, se define asertividad como la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno de la forma adecuada y sin negar ni considerar los derechos de los demás. Y ahora te pregunto, ¿tú has sido asertivo, asertiva, asertive? ¿Puedes decir que no a las cosas que te piden? Vamos a hablar de eso. Acompáñame. No sé si les ha pasado que en algún momento de la vida a veces tienes que decir que no, pero te cuesta trabajo decir eso porque en automático se convierte en algo negativo que podría hacerte quedar mal en algo o podría perder oportunidad sobre algo, etcétera. Pues a mí me ha pasado muchas veces y en el pasado afortunadamente, porque fíjense que antes yo era una persona bastante pacífica, sigo siendo pacífico. Detesto violencia de todo tipo. Sé que en algún momento como seres humanos pues nos tenemos que defender y sí me he defendido, no necesariamente a golpes, pero sí en otras formas donde tengo que recurrir a la violencia para poder defenderme, pero en general soy una persona bastante tranquila, etcétera. Y a consecuencia de eso, digamos que mi infancia se vio mermada gracias a no ser asertivo y a decir no, basta, no lo permito más. Problemas muy claros que tengo hasta la fecha es que al ser un niño bastante tranquilo en el cual no se metía en problemas, como que la gente que es todo lo opuesto a eso, una persona agresiva, una persona que busca problemas, como que lo huele, ¿saben? Hay algo ahí que atraemos ese tipo de gente. Entonces, por ejemplo, yo en mi etapa de primaria, secundaria, en la prepa no lo viví tanto, pero en la secundaria sí, pues era un niño el cual me hacían demasiado bullying, demasiado. Y aparte en esa época era cuando pues ya mi despertar sexual estaba como de que algo me atrae pero no sé qué es, pero a lo que voy que permití mucho esa parte, entonces me daba mucha pena poderme al tú por tú con la gente o al menos tener esta asertividad de decir oye, me estás dañando, me estás haciendo mal y no lo permito más. O sea, ni siquiera es decirte oye, cálmate, no, era como de ya no, basta, y eso no lo podía hacer. Entonces claro que eso se fue mermando aún más y fue consolidándose esa parte de mí que me hizo una persona bastante callada. O sea, en esa etapa de la primaria, secundaria, una persona introvertida, demasiado, así ultra introvertida. Y esto gracias a todo esto que empecé a vivir del bullying, la parte de mi sexualidad, no sabía si me atraía a alguien. Estaba en mi peor momento también porque estaba en un peso bastante alto para mi edad, muchas cosas. Entonces de alguna manera de poder calmar las situaciones es decir sí a todo. O sea, si tú me decías eres un tonto, sí, soy un tonto, más allá de darles el avión, pues sí me herían mis sentimientos, a mi forma de pensar. Si me decían no, sí eres un obeso, sí eres un gay, sí eres un maricón, sí eres un joto, etcétera, todo eso decía sí. Pues no aprendí a poner límites, básicamente a decir no, basta. Y creo que eso a muchas personas les pasa. Hasta la fecha me he topado gente que de mi edad o incluso más grandes que les cuesta decir no, porque un no en automático para muchos es algo negativo, algo que puede repercutir en algo malo o que la gente se moleste o que pierdas algo,
¿saben? Todo lo contrario a lo positivo. Mientras platicamos todo eso, les comparto un poquito de mi día a día. Ahorita estoy trabajando, es lunes para el momento en el que estoy grabando ahorita. No estoy grabando con el celular el audio porque no, tengo que buscar un micrófono para esto, un micrófono que realmente me permita moverme mientras grabo y se escuche bien el audio. Ya mi jornada de trabajo va a terminar hoy y es que decidí hablar de este tema porque me acordé de muchas cosas del pasado que les quiero compartir también. Me da risa porque justo cuando me pongo a grabar empieza a haber demasiado ruido en mi calle. Tengo enfrente una fábrica de no sé qué sea, como de cartón o algo así, y es de amigos, cállense. En mi cabeza pasaba al momento de tener este tipo de situaciones que entre menos problemas era mejor. Y si bien a esta edad sigo pensando lo mismo, ya no tan radical como la frase en sí, ¿saben? Porque problemas existen en todo momento y aunque tú no las busques, siempre se presentan y tienes que ver la manera de cómo enfrentar sabiamente ese tipo de situaciones. Muy de joven pensaba que el expresarte como realmente te tienes que expresar sobre tus sentimientos, emociones, era sinónimo de ser una persona problemática, que no tiene control en su vida, sobre todo cuando expresaba lo que sentía, cuando eran emociones negativas, ¿no? O sea, vamos a dejarlo entre comillas. Todo esto que consideran como negativo, la tristeza, el enojo, la ira, la angustia, etcétera. Todo eso pensaba que eran problemas innecesarios. Eso tenía que quedarse nada más conmigo, que las demás personas no se tienen que enterar. Si bien es cierto, en algunas ocasiones, con el paso del tiempo me di cuenta que era un error. Y me di cuenta cuando entré al mundo laboral. Y ahí me di cuenta de muchas cosas que fue donde aprendí a ser más asertivo y a decir no. Yo me acuerdo que mi primer trabajo formal pasó eso, exactamente eso. Y al principio yo era permisivo en muchas cosas. Por ejemplo, había peticiones que yo decía que estaban fuera de mis manos porque yo no tenía conocimiento de eso. Que eso se da mucho, que a veces te piden hacer cosas de otras personas. Casi estás haciendo el trabajo de 4 personas en una sola. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que no, o sea, ¿por qué tendría que hacer eso? O sea, porque si no está dentro de lo que yo hago, de mis conocimientos, del por qué me contrataron en ese puesto, yo no tendría que estar haciendo cosas que ni al caso. Y así era en este trabajo. O sea, lamentablemente pues era una startup al principio y ya saben, como que todos tienen que jalar al mismo rumbo, pero te das cuenta que eso lo utilizan como arma para pues, aprovecharse de ti, quieren jugar con tu mente, etcétera, ¿no? Creo que afortunadamente estuve a tiempo y ahí es cuando de alguna manera mi mente se cansó de todo lo que viví en mi pasado, mi infancia, mi adolescencia. Llegó hasta ese momento y dijo, ¿sabes qué? No. Y cuando ocurrió eso, es común que a la mayoría les dé también miedo de decir, oh, ya lo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder? Pueden ocurrir 2 cosas, como en todo. O que lo vean bien o que lo vean mal. Cuando empecé a poner límites, algunas personas lo tomaron a bien y algunas las personas lo tomaron a mal. Pero me di cuenta que yo era capaz de poder poner límites. Y que aparte ya no depende de mí cómo lo tomen los demás, si bien o mal. Escuchando el aire, si no yo creo que me voy a tener que meter, pero es que está muy fresco ahorita aquí afuera. Deben de saber que estos últimos días han estado una ola de calor bastante fuerte aquí en el Estado de México. Pues ya estamos en la época de primavera. Me vine a sentar aquí al techo de mi casa, pero no me había dado cuenta que ahí en el fondo no se alcanza a ver, pero ahí hay una rata muerta. No. Bueno, X. Creo que voy a subir un día a venir a barrer aquí porque pues me gustaría como adaptarlo, ¿no? Estaría padre a lo mejor hacer algo aquí y venirme a grabar a lo mejor en las tardes, que es cuando ya tengo mi tiempo libre. Ahora, por ejemplo, la asertividad o el decir no a ciertas situaciones que antes permitía en mi vida personal fue más complejo.
que la vida laboral, la verdad, porque probablemente en la vida laboral el vínculo que tienes con las personas con las que trabajas no es tan fuerte, son más de compañerismo, de literalmente, o sea, compañerismo. Es muy raro que a lo mejor puedas llegar a entablar una relación bastante fuerte con alguien, ¿no? Entonces me era más fácil poder expresar lo que sentía y decir no, basta. Y en el personal pues es más complejo, es más difícil porque pues ahí es un círculo más cercano, hablando de a lo mejor amigos, familiares, pareja. Al principio sí me costó mucho porque en mi última relación, que fue una relación pues que para mí representó mucho porque era mi primer gran amor, y ya saben que el primer gran amor representa mucho. O sea, creo que es uno de los amores más dolorosos y maravillosos que puedan existir. O sea, al mismo tiempo, al principio es maravilla y al final cuando acaba es como, pues ya, te mueres, estás muerto en vida, ¿no? Y a mí me costaba mucho decir que no en muchas situaciones. Ahí sí cedí mucho de lo que ya había aprendido antes, a poner mis límites, a decir no me gusta esto, no me parece esto. Y a veces me quedaba callado. Y cuando lo cuestionaba, al mismo tiempo sí me sentía bien, pero al mismo tiempo decía no, porque estoy desconfiando, ¿saben? Fue muy difícil esa parte. Después de que vino esta ruptura, me quedé vacío, literalmente. O sea, me quedé vacío, y de alguna manera esa parte que aprendí de poner límites en ese lapso del duelo que viví como que nunca existió, ¿sabes? Permití muchas cosas, demasiadas, que todavía me hicieron más daño después de esa relación, que afortunadamente inconscientemente, más bien conscientemente podría decirse, mi cerebro dijo necesitas ayuda profesional, y me metí a terapia. En ese momento estuve 9 meses en terapia. Ahí fue que volví a encontrar mi identidad como persona, como lo que puedo ser como pareja, y dentro de ese descubrimiento, a través de mi identidad personal, regresó esa asertividad, regresó esa forma de decir sí, no. Creo que llegó más fuerte, de hecho llegó más fortalecido, porque comprendí muchas cosas que pues antes de terapia no lo tenía en cuenta. Entonces me ayudó bastante, demasiado. Y continuando en esa parte como de mi vida amorosa, ahora entiendo hasta dónde me puedo permitir yo como persona relacionarme con otra persona en la forma romántica, ¿no? Entonces, además de identificar más las red flags, si no las identifico y las veo más adelante, o hay cosas que no me parecen, pongo mis límites o lo expreso y te digo no. Y hay algunas personas que sí se quedan así como de uy, ¿saben? Como que a lo mejor esas personas están acostumbradas a que cedan las demás o que cedan las cosas para su beneficio, y como que no saben cómo actuar cuando te dicen un no. Ahora, por ejemplo, del lado personal, familiar, amigos, etcétera, también. Y es una batalla constante, hasta la fecha. Al menos en esa parte personal les digo que es más compleja que la laboral. Cuando yo quedo con alguien, o cuando, por ejemplo, me hacen una invitación de que, oye, te invito a tal lado, ¿puedes? A mí me es fácil decir no, no puedo. No puedo porque tengo esta situación. No puedo porque no quiero. Y si bien esa a lo mejor podría ser una de las respuestas reales, pues trato de disfrazarla, porque también, como les di la definición de la asertividad, pues hay que saber cómo, ¿no? Cómo decirlo. Si ya conoces a la persona cómo es, que a lo mejor sea más susceptible, que tú sea más sentida de las emociones y así, pues se lo dices de una manera más maquillada para que no se sienta mal. Pero es básicamente eso, o sea, no puedo, hoy no puedo. Que oye, ayúdame en esto, sea un familiar o amigo, y yo no puedo, pues no puedo. O sea, tal vez, mira, podamos buscar una solución alternativa, pero la primera que me estás diciendo que necesitas, yo no te la puedo dar, lamentablemente. Y eso, amigos, se los juro que antes ni de chiste podía decirlo. O sea, era como de... Empezó a hacer demasiado aire y mejor decidí regresar a mi casa. Ahora, ¿cómo aprendes a decir que no? ¿Cómo aprendes a ser más asertivo? Me encantaría darles una fórmula mágica, una lista mágica donde diga paso 1, paso 2, paso 3, pero va más allá de eso, es demasiado complejo, porque volvemos a lo mismo, depende de cada persona, de su personalidad, de sus vivencias, de sus creencias. Que ojo, tampoco es imposible, pero sí va a ser difícil para un cierto tipo de personas. Yo creo que
el consejo que les puedo dar sobre eso es que lo tienen que hacer. Aún así tengan este miedo de rechazo, de consecuencia, de que vaya a suceder porque dije que no. Yo siempre he dicho de que si ya esa idea te nació en tu cabeza, porque ya lo sientes, porque ya tienes esa necesidad, es por algo y va a estar ahí hasta que ocurra. Y hasta que ocurra tú te darás cuenta de muchas cosas. Que algunos lo tomen mal, que algunos lo tomen bien, pero debes de saber que eso ya no queda en ti. Tú ya expresaste lo que sentías. Tú ya expresaste lo que realmente querías decir en ese momento. Ya no está en ti, está en los demás cómo lo perciban. Y si la consecuencia o el pensamiento de la otra persona es negativa para ti, pues no lo debes de tomar tampoco personal. Si esa persona se sintió mal por a lo mejor sentirse rechazado, rechazada por tu respuesta, por sentirse indignado por tu no, pues ni modo. Suena fácil, pero yo sé que esto cuesta mucho, pero yo creo que vas a sentir hasta cierto punto alivio cuando esto ocurra. Yo creo que no hay nada más liberador de tus emociones que el expresarlas como las sientes, como las vives. A mí me encanta eso, pero algo sí les puedo asegurar, eso sí, cuando aprendan a ser más asertivos y a poner sus límites y a decir no, créanme que les va a cambiar mucho la vida, mucho. Y creo que van a ser cosas más buenas las que van a ganar. Aunque en ese proceso tú lo veas como pérdidas, al final del día y ya que lo veas a la distancia, son buenas cosas. En resumidas cuentas, puedes llegar a ser una persona que aprenda a decir no. Y tú solita vas a saber en qué forma, cuándo y en dónde. Y cuando tengas ese superpoder, créeme, te vas a volver poderosísime. Spoiler, el capítulo de Bob Esponja de alguna manera no me gustó cómo terminó, pero de alguna manera tuvo que enmendar todos los errores que cometió por no saber cómo expresar bien sus sentimientos, y esto porque Plankton influenciaba demasiado en Bob Esponja. Y bueno, pues ahí medio como que se inventó, pero no me gustó cómo acabó. Ahí véanlo, búscanlo, cómo ser asertivo con Bob Esponja. Bye.